Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer tema relacionado al estudio de las hormonas. Metabolismo del sistema reproductivo, naturaleza de las hormonas reproductivas. Eh, ¿Qué son las hormonas? Si recordamos nosotros, las hormonas son sustancias bioquímicas especializadas que son secretadas por un conjunto de tejidos especializados también, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos compuestos químicos? Corrigen alguna anomalía que ocurre en el metabolismo para conseguir que se retorne de nuevo a la homeostasis o al equilibrio del metabolismo, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas reproductivas? Bueno, las glándulas, primero tenemos que hablar de las glándulas que secretan estas hormonas, son las gónadas, ¿no? Tenemos los testículos y los ovarios. Y las hormonas reproductivas son la testosterona y la progesterona. Aquí tenemos los conceptos antiguos, o los conceptos clásicos y actuales de lo que son las hormonas, ¿no? Una hormona es una sustancia producida por una glándula especializada que secreta hacia el torrente sanguíneo y actúa en un órgano blanco distante desencadenando una respuesta específica, ¿no? Esto es lo que comúnmente conocemos con el nombre de acción endocrina. Según nuestra definición actual, las hormonas son compuestos químicos sintetizados por tejidos especializados, no solamente por glándulas, sino que hay tejidos que también secretan hormonas, que pueden ser secretados o no y que actúan uniéndose a receptores específicos, produciendo una respuesta biológica para mantener la homeostasis. Siempre van unidos a receptores específicos, ¿no? Hay receptores hidrofóbicos y receptores hidrofílicos, dependiendo de la naturaleza de la hormona, si la hormona también es hidrofóbica o hidrofílica, ¿no? Los, hidro, los receptores que trabajan con hormonas hidrofóbicas son receptores que básicamente se encuentran en el núcleo de la célula, ¿no? Y los que trabajan con hormonas hidrofílicas básicamente son los que se encuentran en la membrana celular. Acá tenemos las hormonas sexuales, ¿no? Las que controlan la producción. Las hormonas sexuales se encuentran en ambos sexos. Tenemos el andrógeno y el estrógeno, ¿no? Sin embargo, su concentración es diferente, ¿no? Tanto macho o hembra contienen andrógeno y estrógeno, pero en diferentes concentraciones. Y su función también es diferente, si se trata de macho o hembra o de hombre o mujer. Por ejemplo, los andrógenos son hormonas sexuales típicas masculinas, mientras que los estrógenos son hormonas sexuales típicas femeninas. Eso no quiere decir que una hembra o una mujer no tenga andrógeno, sí, contiene andrógeno, o que un macho o que un hombre, en caso de los humanos, no contenga estrógeno, sí, sí, también tiene estrógeno, pero lo tiene en una concentración mucho menor. A pesar de todo esto, el sistema endocrino regula la producción de estas hormonas sexuales en las gónadas, que son las glándulas que secretan estas hormonas sexuales, ¿no? Y el funcionamiento es igual en ambos sexos, ¿no? Esta reproducción ocurre al igual que en todos los sistemas de regulación. El sistema de regulación reproductivo se inicia en el cerebro, ¿no? Recuerda, en todos los sistemas, en todos los procesos que hemos visto de regulación hormonal, las hormonas reciben orden directamente de la glándula, pero la glándula necesita que la glándula maestra que se encuentra en la hipófisis, la pituitaria, le mande una hormona precursora para que la hormona de la glándula efectora pueda, valga la redundancia, efectuar su función de regulación. Pero quien detecta la anomalía o la irregularidad es el hipotálamo, gracias al sistema nervioso, ¿no? Que detecta eh, en qué lugar de nuestro cuerpo, del cuerpo del ser viviente, está ocurriendo la anomalía. El hipotálamo, como ya lo hemos visto antes, se encuentra situado en la base del encéfalo, ¿no? Y ese es el encargado de liberar la hormona gonadotropina, ¿no? Esta hormona gonadotropina es la que va a estimular la hipófisis para que libere otras hormonas reproductivas, ¿no? Eh, Estas otras hormonas que la hipófisis segrega llegan hacia el ovario y hacia los testículos. Son básicamente gonadotropinas o hormonas precursoras, ¿no?
Estas hormonas son precursoras del estrógeno y de los andrógenos. Las gonadotropinas, o también llamadas hormonas hipofisiarias, pueden ser de diferentes tipos, como veremos a continuación. Tenemos, por ejemplo, la hormona foliculoestimulante, ¿no? Es la que actúa directamente sobre la gónada para estimular la producción de gametos, ¿no? Eh, es decir, para estimular la producción en el ovario de los óvulos y en los testículos de los espermatozoides. ¿Ya? Es la principal función de esta hormona foliculoestimulante, ¿no? Recuerda que a los óvulos y a los espermatozoides se llama folículos, ¿no? Tenemos la hormona luteinizante. Esta también actúa sobre las gónadas, pero tiene otras funciones, como por ejemplo preparar la composición bioquímica ideal para que las hormonas estrógeno o testosterona y progesterona puedan salir, o eh, preparar o dilatar los conductos deferentes que por donde pasan las otras hormonas, ¿no? Tenemos la prolactina. Esta hormona tiene una regulación diferente a las hormonas anteriores, pues su producción depende de la dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor secretado por el hipotálamo. La prolactina tiene como función estimular la producción de leche en las glándulas mamarias, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿no? Dentro de las hormonas sexuales tenemos las hormonas esteroideas y las no esteroideas. Las no esteroideas son de las que hemos hablado hace un momento: la gonadotropina, ¿no? La luteinizante, la foliculizante, ¿no? Esas son las no esteroideas. Y las hormonas esteroideas que tienen estructura esteroidea, estructura pentanopirofenantrénica, muy similares al colesterol, son el andrógeno y el estrógeno, ¿no? El andrógeno es el que se encuentra en mayor cantidad en los varones o en el macho de la especie, y el estrógeno es el que se encuentra en mayor cantidad en las mujeres o en la hembra de la especie. Por otra parte, la hipófisis también se encarga de la secreción de las hormonas llamadas oxitocina y vasopresina, ¿no? Las cuales tienen varios funcionamientos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Hormonas reproductivas masculinas. Hormonas reproductivas masculinas. En los hombres o en los machos de la especie, ¿no? Las hormonas reproductivas son básicamente secretadas por los folículos llamados testículos, las gónadas, los testículos, ¿no? Eh, Estos testículos eh, fabrican partiendo de la base esteroidea las testosteronas, ¿no? Y las testosteronas tienen una estructura que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Esta es la estructura pentanopirofenantrénica, que es la que tienen todos los esteroides, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? ¿No? Las hormonas hipofisiarias actúan sobre los testículos del hombre para regular sus dos funciones principales. ¿Cuáles son las dos funciones principales de los testículos del hombre? La espermatogénesis y la esteroidogénesis, ¿no? ¿Qué es la espermatogénesis? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? La espermatogénesis es la producción de espermatozoides, ¿no? Como respuesta a las hormonas foliculizantes. La formación de espermatozoides tiene lugar en la célula Sertoli, que se encuentra dentro de los túbulos seminíferos del testículo, ¿no? Ahí es donde ocurre la espermatogénesis. Y la esteroidogénesis es la producción de hormona esteroidea, como la testosterona, ¿no? O sea, dentro de los testículos se producen los espermatozoides y también se produce la testosterona, ¿no? La testosterona se produce como respuesta de la hormona licolizante, ¿no? Este proceso ocurre en las células de Leydig, que se encuentran en el tejido intersticial de los testículos, ¿no? Unas se encuentran en los túbulos seminíferos. En los tubos seminíferos tenemos a los espermatozoides, y en el tejido intersticial de los testículos tenemos a las testosteronas que se están formando.
Bien, ahí podemos apreciar, ¿no? Y aquí tenemos la región del hipotálamo, al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo tenemos la región del hipotálamo y vamos a sombrearlo. Acá, esta es la región del hipotálamo, o sea, la base del encéfalo. Y en la base del encéfalo se encuentra la hipófisis, ¿no? Donde está la pituitaria, la hipófisis, ¿no? La hipófisis es la que manda mensajeros químicos hacia todas las glándulas periféricas, que son las que van a excretar las hormonas correspondientes en los diferentes lugares donde se tiene que actuar, ¿no? En este caso, la hipófisis manda el FSH o la foliculizante o el LH al, a los testículos, ¿no? Y los testículos, estas dos hormonas activadoras actúan en diferentes lugares. Unas actúan en las células de Sertoli, ¿no? Y otras actúan en los túbulos, ¿no? La acción de la hipófisis provoca que una de ellas genere espermatozoides mediante la espermatogénesis y la otra genere testosterona, ¿no? La testosterona estimula la producción, la testosterona también estimula la producción espermática, ¿no? De la producción de espermatozoides. Sin embargo, cuando el nivel de testosterona aumenta en la sangre, este envía una señal al cerebro para que la hipófisis deje de producir LH, ¿no? Porque recuerda que la LH, la hormona glicolizante, es la hormona que le avisa al testículo de que tiene que generar testosterona, ¿no? Repito, la hipófisis activa la producción de testosterona o le avisa, mejor dicho, a los testículos para que ellos generen testosterona, pero también inhibe la producción de testosterona. ¿Por qué? Porque así como manda a la hormona LH a que estimule la producción de testosterona dentro de los testículos, también cuando esta concentración de testosterona en la sangre se ha elevado, los receptores de las terminaciones nerviosas detectan la elevada concentración de testosterona, entonces le mandan un mensaje eléctrico al hipotálamo y el hipotálamo lo decodifica y a través de las gonadotropinas le manda una información a la hipófisis para decirle que ya deje de emitir LH. Y si ya se deja de sintetizar, de producir y de secretar LH, entonces se deja de estimular a la gónada masculina, en este caso los testículos, para que ya no produzcan más testosterona o para que la producción de testosterona baje. Las testosteronas son esteroideas, ¿no? O sea que provienen del colesterol, ¿no? Eh, Su función de regulación es algo que ya hemos visto antes, ¿no? Eh, en las diapositivas anteriores, ¿no? Pero tiene otras funciones muy importantes para el hombre, ¿no? Por ejemplo, en la madurez sexual las testosteronas son las responsables del desarrollo del aparato genital, ¿no? Y la definición del sexo en el feto cuando está formándose, ¿no? Promueve el crecimiento genital, ¿no? Y la madurez de las glándulas excretoras de espermatozoides, ¿no? De los óvulos excretores de espermatozoides, ¿no? Es la responsable de las características sexuales de los machos o de los hombres en el caso del ser humano o machos en el caso de animales, ¿no? O sea, el incremento de la masa muscular, ¿no? Los músculos más fuertes, más firmes, vello facial, vello pectoral, vello púbico, ¿no? Incremento del líbido, cambio de voz, una mayor densidad ósea, que son características de los hombres o de los machos de las especies, en el caso de animales. Bien, estas son las características o estas son las funciones que tiene la testosterona, ¿no? Incrementar la libido, aumento de la masa muscular, eh, aumento del vello corporal, fortalecimiento de los huesos, producción de espermatozoides, cambio de voz, desarrollo del pene, desarrollo de las características fenotípicas, ¿no? Espaldas anchas, ¿no? Otra hormona importante para los machos de la especie o para los hombres, en el caso de los seres humanos, es la hormona inhibina, ¿no? Que se sintetiza en las células de Sertoli, ¿no? Esta hormona, la inhibina, tiene la función de regular
la producción de espermatozoides, o sea, regula la espermatogénesis, ¿no? Es contraria a la testosterona. La testosterona estimula la producción de espermatozoides, o sea, la espermatogénesis. La inhibina, como su nombre lo dice, inhibe la producción espermática, ¿no? Y la inhibina, a su vez, envía una señal al cerebro, una señal bioquímica al cerebro, para indicarle al hipotálamo que le diga a la hipófisis que deje de secretar FSH, ¿no? O hormona foliculizante, ¿no? Recuerda que esta hormona es la que estimula la producción de espermatozoide. Entonces, si se inhibe, si el cerebro recibe la información de que ya no, que el hipotálamo ya no debe enviar hormona FSH o foliculizante, entonces, al no enviar esta hormona, ya no hay quien estimule a la gónada masculina o a los testículos para que siga produciendo espermatozoides, o la producción de espermatozoides baja, ¿no? Muy bien, ahora toca ver las hormonas reproductivas femeninas. Disculpen, ahí dice masculina, debe decir femenina. Mira, si te das cuenta, tiene la misma estructura. Esta estructura con 4 aros, 3 hexagonales y 1 pentagonal, se llama estructura pentanoperidra. Es la misma estructura que vas a ver en todas las hormonas, en las hormonas sexuales, andrógeno, estrógeno, es la misma estructura que tiene el colesterol, es la misma estructura que tiene la vitamina D, todas estas sustancias bioquímicas esteroideas tienen esta estructura, esta. Se llama estructura pentanopedirofernantrénica. Igual que en los varones, pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? Existen dos hormonas que estimulan, ¿no? La FSH, ¿no? O la foliculizante, que estimula la producción de óvulos, y la LH, que estimula la producción de progesterona, ¿no? O estrógeno. La LH estimula la producción de andrógenos, ¿no? En las células de la teca de los folículos ováricos, y como consecuencia de la producción de andrógenos, entonces ocurre la liberación de los óvulos. Eh, los andrógenos son convertidos en estrógenos en las células granulosas, ¿no? Y esto es estimulado por el FSH. Los estrógenos son los responsables de avisar de que inicie el ciclo menstrual, ¿no? Eh, Cuando el ciclo menstrual está en camino, más o menos a mitad del mismo, ocurre un aumento de producción de la LH, ¿no? Que provoca la ovulación del óvulo maduro, ¿no? Que salga el óvulo. Después de la ovulación, las células inician la síntesis de la progesterona, y el folículo se convierte en un cuerpo lúteo. Esto es lo que ocurre, ¿no? De andrógeno a estrógeno, de estrógeno a progesterona. Estas son las transformaciones que sufre la hormona para que ocurra el ciclo menstrual. Como siempre, todo nace en el cerebro, en la región del hipotálamo, ¿no? Acá, esta región del hipotálamo. Y acá tenemos a la hipófisis. La hipófisis es el hipotálamo, la base del encéfalo, es el que le dice a la hipófisis: hey, manda FSH o foliculizantes a las gónadas. Entonces, le manda FSH a las gónadas, y el FSH estimula la producción de estrógeno, ¿no? O manda LH, y el LH estimula la transformación de estrógeno en progesterona, ¿no? Y empiezan a ocurrir todos los procesos comunes del ciclo menstrual que necesitan de estas hormonas. En el óvulo se forman los estrógenos, los andrógenos, ¿no? Aquí tenemos las partes del óvulo, ¿no? Aquí en la región de células granulosas, en la parte morada, la región de células granulosas, es donde la, se estimula la conversión de andrógeno en estrógeno por la FSH, por la foliculizante. Y en la zona de la célula teca, esta zona azul, ¿no? Visto en microscopio, realmente no se ve tan azul, pero sí se ve una concentración de células mucho más pequeñas que las de las células granulosas, cuando tú lo ves en un microscopio, ¿no? Aquí es donde actúa el LH, ¿no? Para que se produzca la progesterona, ¿ya? Si vemos un corte tisular, un corte del tejido de un ovario, vamos a verlo más o menos así, ¿no?
Claro que no lo vas a ver de colores, depende del tinte que uses, lo vas a ver de un solo color, pero lo que sí vamos a ver es que las células granulosas son células hexagonales o poligonales grandes, y las células teca son células alargadas pequeñas. Bien, esta es la maquinaria de producción de estrógeno a progesterona, ¿no? ¿No? Esta es la esteroidogénesis ovárica. Todo comienza con el colesterol, ¿no? El colesterol, gracias al P450, se convierte en pregnenolona. La pregnenolona se convierte en progesterona, ¿no? Pero la pregnenolona tiene un subproducto que es la hidroxipregnenolona. La hidroxipregnenolona se puede convertir en androsterona, que se convierte después en androstediona, que finalmente pasa a ser testosterona y se convierte al final en estradiol. El mismo camino tiene la progesterona, que se convierte en hidroxiprogesterona, androestediona, testosterona y finalmente en estradiol, ¿no? La producción de estradiol es la que aumenta durante la pubertad, ¿no? Se mantiene constante durante la pubertad, ¿no? Y, y finalmente, al terminar la pubertad, durante el periodo de vida fértil de la mujer, adquiere una concentración importante en el cuerpo de la misma, pero esta concentración va disminuyendo año a año y finalmente desciende de manera acelerada durante la menopausia, aproximadamente a los 60 años, 65 años, ¿no? Eh, este estradiol varía el nivel de función durante el momento del ciclo menstrual, ¿no? Varía su concentración un poco durante el proceso del ciclo menstrual. Aquí tenemos también, de nuevo, la misma secuencia que vimos antes, cómo partimos de colesterol para formar el estradiol, ¿no? Es la misma secuencia que hemos visto antes. ¿Cuáles son las funciones del estradiol a lo largo de la vida reproductiva de la mujer? Bueno, se encarga del desarrollo del aparato general femenino, de los ovarios, del útero, de la vagina. Es la responsable de la aparición de las características sexuales secundarias femeninas en la pubertad, ¿no? Desarrollo de las glándulas mamarias, de los pechos, inicio de la menstruación, crecimiento de vello corporal, voz más aguda, eh, baja densidad esquelética, ¿no? Etcétera. Eh, el estradiol es el encargado de asegurar el crecimiento de un solo folículo en el ovario en cada ciclo menstrual, ¿no? Activa la producción del LH para desencadenar la ovulación. Favorece el crecimiento del endometrio durante la primera mitad del ciclo menstrual, ¿no? El endometrio crece, se llena de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita albergar un nuevo ser si es que el óvulo llega a ser fecundado. Disminuye la viscosidad del flujo vaginal durante los días fértiles. Estas son las principales funciones del estradiol, ¿no? Funciones del estradiol: metabolismo de la grasa, fortalecimiento de los huesos, mejora el aspecto de la piel, comportamiento emocional, desarrollo de pechos, maduración de órganos reproductores, etcétera, ¿no? Y la progesterona, eh, la progesterona también es una hormona sexual esteroidea, ¿no? Es también importante en el ciclo menstrual de la mujer y sobre todo para el mantenimiento del embarazo, más que nada para el mantenimiento del embarazo. Los órganos que sintetizan la progesterona son los ovarios y la placenta, ¿no? Pero también puede ser secretada por las glándulas adrenales, ¿no? O las suprarrenales, ¿no? Como las quieras llamar. Al igual que el estradiol, la producción de progesterona se inicia en la pubertad y disminuye en la menopausia, ¿no? La progesterona también actúa en el desarrollo de las características, ¿no? Que ya hemos visto antes. La principal función de la progesterona es muy parecida al estradiol, pero difieren un poco, ¿no? Por ejemplo, convierte el endometrio en receptivo para que pueda tener lugar la implantación embrionaria, ¿no? Permite que el endometrio pueda recibir el embrión. Relaja los músculos del útero para favorecer la implantación. Espesa el moco cervical para formar el tapón mucoso, ¿no? Estimula la producción de leche materna después del parto
Su descenso provoca la llegada de la menstruación al final del ciclo menstrual, ¿no? Disminuye la progesterona, entonces está terminando el ciclo menstrual. Muy bien, estas son las hormonas masculinas y femeninas, las hormonas sexuales. Aquí terminamos con este ciclo de estudio de las hormonas. Hemos repasado desde las hormonas productoras de calcio, las hormonas digestivas, hasta las hormonas sexuales, ¿no? Durante estas 3 semanas. Nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio de otras funciones bioquímicas, otros compuestos bioquímicos dentro del organismo del ser humano y también de los animales, ¿no? Muchas gracias.